Empecemos por ahí. Hablemos sí, del Cristo Yeshua. resucitado. Pero hablemos del Cristo resucitado. Ajá. Ese Cristo resucitado, ¿qué premisas tiene? Ese Cristo resucitado, ¿qué significa? Ujú. Porque creo que entendiendo quién es el resucitado, entonces vamos a entender a quién hemos sido unidos. Ujú. Vamos a empezar por ahí. El resucitado en estos momentos, ¿dónde está? ¿Están los cielos? Está en los cielos, en el templo de los cielos. Sí. ¿Cierto No, que sí? Bueno, sí, en el trono. Está en estos momentos en el trono, el resucitado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué requisitos o mandamientos dejó estipulado este resucitado para la iglesia? Solo uno. ¿Cuál? Ámense los unos a los otros. Quiere decir que alguien incircunciso que aprendió a amar ha cumplido con la ley de ese rey. Él lo que está haciendo es llamar Levíticos capítulo 19, verso 1, que está diciendo por imitación. Levíticos correcto. 19 dice, yo soy santo, por lo tanto ustedes van a ser santos. Así que ámense como yo les amé. Él dice por imitación, ¿cierto? No es que esté añadiendo un nuevo mandamiento. Pastor, sí, obviamente, una pregunta. ¿Un incircunciso puede amar? Sí, claro, O obviamente. sea que un incircunciso ha cumplido la Torá. Pero un incircunciso, ¿según qué? Porque Pablo dice ¿La que carne o el corazón? según la carne. Ah, no, es que según la carne no estamos hablando de un circunciso, estamos hablando del que está llevando la señal o del que no está llevando la señal. Entonces tenemos que empezar a separar conceptos, el que lleva la señal o el que está en pacto. Una persona puede estar en pacto sin llevar la señal y una persona puede llevar la señal y no estar en pacto. Yo viví un tiempo por los lados del Parque Lleras, ¿Sí? y me tocó ver más de un muchachito con su tzitzit, con su kipa, buscando prepago y buscando cocaína colombiana. Claro, el muchachito lleva su religión y muy posiblemente el muchachito lleva una circuncisión del prepucio, pero ese muchachito, así tenga sangre azul, digámosle así ese muchachito tenga sangre azul, él está lejos del pacto, que es lo que nosotros llamamos la circuncisión, ¿cierto? Porque es que el concepto de brit, corte, cuando Dios habla de corte es porque te corta de algo y te añade a otra cosa para traer vida. Siempre que uno ve la palabra corte es para separar y traer vida. Entonces debemos empezar a manejar la diferencia del concepto de una persona que está en pacto y una persona que está llevando la señal del pacto. Una persona que tiene la señal del pacto puede amar, claro, y una persona que no tiene la señal del pacto puede amar, claro, pero ya hay que llevarlo a un asunto más específico. Una persona que no está en su corazón circuncidada puede guardar un mandamiento como dejarás a padre y madre y te unirás a una sola mujer y preservarás fidelidad de por vida. Si yo estoy claro que hay un mandamiento y de que Dios demanda de mí estos mandamientos que están desde Génesis hasta Apocalipsis, porque están por todo lado, si yo no estoy en pacto, y estamos hablando de un asunto interno espiritual, si yo no estoy en pacto, no lo voy a hacer, no me interesa. Génesis 8 dice, el hombre tiene una inclinación hacia lo malo desde su infancia, Desde su juventud. Entonces lo que Dios busca siempre es hacer el cambio de la naturaleza. Ya después tendríamos que hablar si esa persona lleva o no lleva la circuncisión. Ahí quiero llegar yo. Entonces Pablo se enfoca en lo que es circuncisión del corazón para obtener estatus de ciudadano, y el tema de la señal lo deja como un tema secundario. De hecho, yo diría que ni le importa, porque, por ejemplo, ¿cómo decir este verso que dice que el que conoció a Cristo siendo incircunciso quédese incircunciso? Que se quede incircunciso. De hecho, yo creo que no lo pone como tema secundario, sino que él es tajante y muy claro al decirlo. Y solo para que no queden dudas de que en Romanos 7 estamos hablando de la ley, miren lo que dice:
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas. ¿Qué verso? ¿Qué verso? Estoy en el versículo número 5. Ajá. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y Pablo hace una teología en otros versos acerca de que el poder del pecado es la Torá. Porque si no hay ningún mandamiento, entonces no hay pecado. Y eso lo tenemos que mirar. Y en el versículo 6, mire lo que dice pastor. Sí. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora, uno podría decir, no, pero es que ahí está hablando de la ley del pecado. No, porque versos anteriores, él dijo que el poder del pecado es la Torá. Realmente todo se traduce como nomos, y esa es la dificultad, porque mira, No, mira lo que dice el verso al menos 23. 8 acepciones, 8 traducciones tienen nomos al español, pero yo puedo inferirlo y deducirlo por el contexto. Pero entonces, ¿qué me dice el contexto? Me dice, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, Ahí hay otra ley. que el mal está en mí, porque según el hombre interior, Sí. circuncisión de corazón, me deleito en la ley de Dios. Entonces él hace el énfasis, porque todo es nomos. Pero dice aquí, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ¿Es que está correcto? en mis miembros. Entonces mira que el contexto nos está llevando a entender Que hay 4 que- leyes. no, La Torá cuando uno la revisa son 7 las que él es habla. correcto, pero entonces ahí en los primeros versículos que hemos leído y a la ley a la cual hemos muerto no es al pecado, No, aquí porque dice, seguimos pecando. pero es que mira lo que dice el verso 5, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea que está hablando de la ley, no de la Torá, la ley del pecado. Ojo con sacar, bueno, No, según verso 22 en adelante. ya ahí está hablando de otra ley, porque acá está diciendo, es más, voy a leer otro verso más bien para que Ajá. quede claro. Vamos a mirar aquí. Vamos al libro de Primera de Corintios. No, espérenme, qué pena. No traje mi Biblia, pastor, y eso que tengo una ahí, y es mejor esas. Vamos, ¿Cuál será? yo creo que está, vamos a ver si me lo arroja aquí rápidamente. En el libro de, aquí, ahí mismo, en el versículo 8, pastor, miremos que sí está hablando En Romanos. de la ley. Sí, mire, voy a seguir leyendo desde el versículo 6 en adelante. Voy Ajá. al versículo 7, mire esto. Dice de la siguiente manera, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Note que viene hablando de la Torá. Porque es lógico que si No, está viene hablando, de la ley del pecado. vamos a mirar ese Ok, verso, versículo vamos a 8. ver, sí. Vamos a mirar. De ningún modo, al contrario. Mire lo que está diciendo. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Así que no está hablando de la ley del pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí, oiga, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y yo en un tiempo vivía sin ley, Ajá. pero al venir el mandamiento, el pecado revivió en mí. Note que sí está hablando de la Torá, y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado aprovechándose, y otra vez lo repite, mire que está hablando de la ley de la Torá. Porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Sí. Y él termina diciendo, así que la ley es santa y el mandamiento es justo y bueno. Versículo 13. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de que se mostrase, a fin de mostrarse que es pecado al producir en mí muerte, por medio de lo que era bueno. Ajá. Para que por medio del mandamiento, oiga, por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces note, pastor,
que no está hablando de la ley del pecado en esos primeros versos. Él está diciendo que literalmente el poder del pecado es la ley, porque sin la Torá el pecado está muerto. Entonces lo que dice es, claro, la ley es santa, el mandamiento es bueno, el mandamiento es justo, pero tenemos un problema, que yo soy carne. Claro, Y ahí yo está no la puedo, paradoja. es correcto, entonces yo no puedo servir a la ley. Entonces él dice, ¿qué fue lo que Dios encontró entonces para liberarme del pecado? Muriendo yo a la ley, No, mediante Cristo. a la conclusión a la que tú estás llegando es, entonces, la ley le da fuerza al pecado. Si yo mato a la ley, muere la naturaleza pecaminosa. Entonces, No sí, estoy, pastor, no estoy diciendo No, que no. muere la ley, es a la inversa, que es lo que de pronto Que no me han muero yo. entendido. Es correcto, ¿por qué? Porque cuando leímos la no, premisa, pero es que está claro que el nuevo nacimiento es que mi naturaleza pecaminosa ha muerto para nacer siendo un ser espiritual. pastor, para volver que a nacer, puede- ¿qué tiene que hacer? para nacer de nuevo según el espíritu. ¿Qué tiene No, que hacer creer en primero? Yeshua. Morir. Ah, sí, no, o morir, pero ¿a qué? Morir. Entonces note el contexto. Porque no estamos muertos. Claro, obviamente, pero entonces él está hablando. Y él habla de un nuevo nacimiento. Claro que sí. Entonces, ¿a qué morimos? ¿A la Torá o a la Claro. vieja naturaleza? Entonces mire lo que propone él. Él está proponiendo de que la manera de yo llevar fruto para Dios es yo muriendo a la ley. No, es muriendo a mi naturaleza Pastor, pecaminosa para poder. Lo voy a volver a leer, palabras textuales, voy a volver a leerlo claro, desde el versículo 7 al versículo 1, que ya hemos comprobado que viene hablando de la Torah, no viene hablando de la ley del pecado, sino hasta pasajes posteriores. Él lo que propone es esa muerte a la Torah. Que es lo que, mire, se lo voy a poner de esta manera, se lo voy a poner de esta sino manera. que es que si tú dices que si morimos a la Torá, entonces nací de nuevo, soy un ser espiritual, pero entonces, ¿qué instrucciones debo seguir? Es correcto, yo quería que llegara allá. ¿Cuáles? Primera, Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Ujú. Dice la Biblia, y esto es, usted sabe que el libro de Génesis es alegórico, y mire lo que podemos sacar de ahí. Dice, y dijo Dios, haré al hombre conforme a mi imagen y a mi semejanza. Versículo 27. E hizo Dios al hombre conforme a su imagen y a qué más, y a sus semejanzas. ¿Cuánta Torah tuvo que cumplir para parecerse a Dios cuando en el momento en que Él lo crea ya lo ha hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza? Nosotros No, peleamos pero es que entre... ahí tienes que tener en cuenta que en Génesis 1 dice creó y en Génesis 2 dice formó. Y si ya lo creó, ¿para qué lo forma? Entonces ahí la palabra, cuando dice creó Dios a Adán, ahí es plural. Dice, creé a la humanidad con mis características, pero después de esa humanidad tomo a uno llamado Adán y lo pongo en el huerto. Ahí sí estamos hablando de un solo ser. Listo. Y dice, y lo formó para que cumpliera un propósito. Pero esta formación que requiere. Pastor, yo trabajo sobre la premisa de que el hombre caído se le requiere una ley para poder agradar al Dios de Israel. Pero dentro del nuevo pacto, es que, pastor, es tan tremendo que el solamente nacer de nuevo, note que ni siquiera implica Torah. El nacer de nuevo me hace descendiente de Él, de tener su naturaleza y sus características. Entonces, ¿por qué el creyente todavía peca? Listo, entonces ya voy para allá, que Ajá. es lo que queremos mirar. Entonces, cuando Él crea a Adán en el principio, lo crea conforme a su imagen. Una vez el Señor trató conmigo, yo me acuerdo que tuve un tiempo que yo hasta lloré, estuve solo, me dejó 6 meses en un desierto, y en esos 6 meses trae este pasaje a mi corazón, y me dice, ¿cuántos ayunos tuvo que hacer Adán para parecerse a mí, Daniel? Antes de la caída. ¿Cuántos sacrificios tuvo que ofrecerme Adán antes de caer? Que de hecho los sacrificios vienen por el pecado y cuando el pecado es introducido en el mundo. Hay leyes que vienen a causa del pecado. Y cuando yo me encuentro que Pablo habla de una nueva creación, de un hombre renovado en su mente, de algo nuevo que está reformando al hombre que no podía reformarse, entonces encuentro que entonces leyes empiezan a ser quitadas, porque hay una nueva creación. Ya la Torah no está rigiendo al hombre caído, a ese hombre que era pecaminoso. Es más, si vamos a Tito o a Timoteo, si no estoy mal, dice que la Torah es dada para el hombre pecador. Nunca la Torah es dada para el justo. Sino que es que cuando hablamos de nueva creación, estamos hablando de una esperanza de una vida eterna, cosa que tú no puedes lograr guardando la Torá.
Pastor, Tú ¿dónde guarda- comienza tú- la vida eterna? No, uno guarda la Torah cuando salimos de este. ¿Cuál es la razón de yo venir a este mundo? Si yo vengo de la eternidad y voy para la eternidad, ¿cuál es la razón de venir a este mundo? ¿Cierto? Tú no podrías entrar ahí a decir Dios es un Dios caprichoso, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que yo vengo a este mundo y no tengo vida eterna, y por más que yo presente sacrificios, yo me circuncido, me pongo el tzitzit y toda la historia, muero y ahí se acabó. En el Mesías, ahí es donde yo tengo vida eterna. Así que los mandamientos son para la eternidad, para el mundo espiritual, para el plano del infinito. No, los mandamientos son para este plano terrenal y finito, porque dice Apocalipsis capítulo 22, se van a acabar los testigos, no va a haber cielo ni va a haber tierra, porque ya hemos entrado en el plano de la eternidad. El Hatzatán, el adversario, fue acabado, la muerte ha muerto. Suena paradójico. Sí, sí. Y entonces en ese momento ya estamos en un plano, ya no estamos. Es más, dice en capítulo 15 de 1 Corintios que este cuerpo pasará a ser renovado o transformado los que Es no han correcto. dormido, ¿cierto? O sea que Entonces, la Torah no es eterna. la Torah no es eterna. No es eterna, muy bien. La Torah no es eterna. La Torah está establecida para este plano material, porque aunque yo he nacido de nuevo, aunque tengo una esperanza, sigo ligado a esta inclinación. Y la palabra lo que me hace es mostrarme una instrucción o un estilo de vida para yo darle manejo o poder darle una administración en este mundo. Cuando Él entrega las instrucciones, Pastor, entonces, mire, porque ahí entramos en un problema. A ver, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y los rebeldes y para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ajá, Cuando yo me encuentro de que este Jesús de Nazaret literalmente está cambiando a un hombre, está renovando su manera de pensar, su manera de sentir, usted lo leyó, yo con mi espíritu me deleito. Imagínense en dónde puede llegar un hombre con el Señor. Está diciendo, yo me deleito en la ley de Dios. Y dice acá él, es que la ley no es dada para los justos, sino para los pecadores. Entonces encuentro que hay algo nuevo y encuentro que hay una nueva creación en él. La ley es dada para el hombre pecador. Y Pero- la Biblia dice que en Romanos, y pero- yo sé que seguimos pecando, Ajá. ya le doy la palabra, pastor. Usted sabe, esto uno se acalora a veces. Pero No, bueno, es muy dice, bueno, es claro, y es muy buenísimo. bueno compartir ideas. Dice que nosotros hemos sido justificados del pecado. Así que Exacto. ahora, no de la ley. es correcto. ¿Cuál es nuestra ley? Gálatas capítulo 5, versículo en adelante dice que los frutos del Espíritu son. Su merced me habló en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías que le iba a colocar la ley en donde, en mi corazón, corazón. y en mi mente. Y siempre la referencia que hacemos de Torah siempre es a y a preceptos. ¿A qué voy yo? Ajá. Que cuando Pablo habla del hombre creado, dice que el Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo de la eternidad, Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, no es para el plano infinito. La eternidad comienza desde acá y esta es la vida eterna, Ajá. que te conozcan a ti. Mientras más voy conociendo quién es Él, más un cambio va operando en mí, voy siendo renovado en el espíritu de mi mente. Claro. Ya no soy el mismo hombre, así que empieza en mí a haber un concepto de la eternidad que Él trajo a mi corazón, porque ahí empieza la eternidad. De Claro. hecho, yo creo que hay muchos creyentes que cuando lleguen al cielo, el Señor les va a dar la mano y les va a decir, caminamos juntos por la tierra. Claro. Hay otros que cuando lleguen allá ni siquiera los va a conocer, pero la eternidad que Él propone para mi vida la encuentro aquí conociéndolo a Él, Ujú. por medio del conocimiento. Y Sí. eso es lo que Pablo habla, un hombre siendo renovado y transformado, regido por el Espíritu. Le voy a hacer una pregunta. Pero es que, pero para qué, Ezequiel 36, ¿para qué es el Espíritu? Entonces, el Espíritu cuando se derrama en mí, cuando yo he nacido,
Claro, estoy viviendo la vida eterna. ¿En qué sentido? En que yo ya empiezo a parecerme más a Él. Ahora, el Espíritu me empieza a mí a renovar y me empieza a empujar a cosas como, hey, Cami, tomar licor no está bien. Hey, Cami, robar no está bien. Y ya no es una cosa donde yo lo veo como algo externo, sino que ya ese mandamiento ha sido depositado de manera interna en mi ser. No es algo que yo veo externo, sino que ya fluye. Porque dice en Marcos 7, dice, porque del corazón fluyen el pecado, la mentira, la disensión. Estamos hablando de todo lo contrario a lo que la palabra dice. Entonces, si antes yo mentía, ya dentro de mí la naturaleza cambió, entonces yo ya no miento y cumplo el mandamiento. Pero no porque me toca, porque yo no obedezco porque me toca. Yo obedezco porque me nace. Mire, obedecer. Yo estoy convencido de lo que usted acaba de decir. De hecho, en mi vida, pastor, yo tuve una crisis muy grande porque mucho tiempo viví tras el mandamiento por obligación. Hasta que, mire cómo es de profundo, porque llega un punto en el que uno literalmente comienza a deleitarse en el mandamiento. Claro. Y no es cargoso, que eso es otro nivel. A lo que yo voy es, cómo yo viviendo la vida eterna aquí, conociendo al Padre y al Hijo, y entrando en ese plano diferente de nueva creación, necesita circuncidarme. No tiene sentido. Y Pablo lo escribe en Romanos y dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión no vale y la incircuncisión tampoco lo vale. Lo que vale es una nueva creación. Y le voy a poner de contexto. Según la Biblia hebrea, según el Tanaj, según la Torá, ¿qué tenía que ser yo para ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios. Para ser declarado hijo de Dios, según el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, no. Para ser hijo de Dios tienes que ser hijo de Abraham. Sí, ¿y qué más tengo que hacer para ser hijo de Dios? Ya te entendí. En la Torá. Te entendí mal. No, para ser hijo de Dios simplemente pacto y obediencia. Es correcto. Pero cuando yo voy al Nuevo Testamento, hay una premisa en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, esto no está escrito en la Torá, a los que creen en su nombre, y entonces dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados de carne, ¿y qué más? Y sangre. Eso también me suena a circuncisión. Claro. Los que no son engendrados de carne y sangre, dice, sino de la voluntad de Dios. Claro. Entonces, así que estamos hablando de la circuncisión interna, no estamos hablando de la señal. Entonces llega Abraham y le dice y llama a Eleazar y le dice, Eleazar, necesito que vayas y traigas esposa para mi hijo. Y le dice, mete tu mano debajo de mi muslo. Y eso es un eufemismo. No le metió la mano debajo del muslo, tomó su órgano sexual. ¿Qué había en el órgano sexual? Había las dos cosas más importantes para Abraham: su simiente y su pacto. ¿Significa que la circuncisión está ahí? No, es la señal de un pacto que él ya venía celebrando. Pero para él su pacto era tan importante que le dijo, toma la señal. No le dijo, toma el pacto. Él en ningún momento le dijo, toma el pacto. Le dijo, toma algo que representa un pacto que yo estoy celebrando. Entonces, tú estás circuncidado en tu corazón. La señal, si la llevas o no la señal, ya pasa a ser un tema secundario o terciario. Y cuando el Mesías venga y busque la señal, él no va a empezar a mirar prepucios. Él va a empezar a mirar es el corazón. Entonces está usted admitiendo de que muchos incircuncisos del pueblo cristiano van a ser reconocidos cuando el Mashiach venga, y mucho judío, por sus hijos. Y mucho judío circuncidado, porque es que hay unas ramas naturales que han sido descajadas. Es correcto. Y hay unas silvestres que fueron injertadas. Y ten temor, porque si estas fueron descajadas, tú también puedes ser descajado. ¿Cómo yo puedo ser descajado? ¿Porque me pongo otro prepucio? No, porque mi corazón ha sido nuevamente puesto un prepucio. O sea, pastor, que en lo que usted me está diciendo es elección la circuncisión, no es un mandamiento.
Sería una no, elección, la no un ci- mandamiento. No, la circuncisión del corazón, la circuncisión interna. Sí, es precisamente por eso. Vamos a hablar de la. Porque de- si yo soy hijo de Dios, que lo hablamos, llega el Espíritu Santo, llena Cornelio, un temeroso de Dios, no guardaba Shabbat, no estaba circuncidado, y lo ha hecho su pueblo, lo ha hecho su hijo. De hecho, la premisa de Pablo es que el Espíritu clama, Abba, Padre, Ujú. papito, papá. Ya un gentil que ha sido sellado con el Espíritu Santo, Claro, ha sido tomado y declarado como hijo de Dios. literal. Bueno, acá me están haciendo señas. Ya, nos Y tenemos qué que pena, ir. yo creo que se nos fue, unos se emocionan. Nos fuimos en de esto. vigilia. Ay, Padre mío, ¿cómo así? Gracias a la audiencia, Pastor. Bueno. Creo que vamos a continuar. Muy bueno el esperemos espacio. podamos hacerlo. Ya ustedes tomarán los argumentos, pero qué bueno que, como dijimos al principio, podemos compartir sin tener que ofendernos, sin tener que sacarnos los pelos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar, Pastor, muchas gracias. No. Bueno, toda Rabá, el Señor le bendiga. No sé si quieras decir algo para terminar. No. Realmente muy chéveres este tipo de espacios. Me gustan, los disfruto. Uno se alimenta, se retroalimenta, ve otras perspectivas de las escrituras. Gracias por invitarme a este espacio y todo mi respeto hacia vos No, y hacia usted, la pastor, audiencia. qué calidad de persona. Gracias a todos ustedes también por acogernos, por recibirnos. Y bueno, que el Señor les bendiga y bueno, esperamos de tener otra oportunidad para compartir. Bendiciones. Bendiciones.